Hay una nueva serie de prédicas y a mí justamente me tocó esta que se llama Salvación por la Gracia. Y cuando nosotros escuchamos gracia es como que una palabra súper recontra reconocida y automáticamente se viene una frase que es como que ya está requemada, ¿no? Cuando decís, ¿qué es gracia? Y te dicen que es un regalo inmerecido. Es como que alguien se lleva eso en la mente, ¿no? Regalo inmerecido. Y muchas veces parece que pierde sentido de tantas veces que lo repetimos o en realidad porque no le damos un tiempo y un contexto. Porque es como que, bueno, gracia, y como que no me detuve a pensar de qué se trata esa gracia o por qué necesitaba esa gracia. La importancia de esa gracia hacia el ser humano, esa gracia de Dios hacia el ser humano, es lo que nosotros vamos a profundizar. Entonces, ¿por qué digo de meterlo en un contexto, ¿no? En un momento? Vamos a hacer esta imagen, porque recién dijeron regalo inmerecido, ¿no? Vamos a ver ese regalo inmerecido, porque si vos lo sacás de contexto a un regalo inmerecido, muchos no merecen cosas que le dan y no lo valoran, porque no es algo que estaban necesitando. Te voy a hacer una imagen, ¿no? Ponerle que haya una persona que se enferma cada 500 años y esa enfermedad dura toda su vida y lo hace sufrir muchísimo. Y se descubre una vacuna, un antídoto, y es muy cara, es demasiado caro, es inalcanzable, y van y se lo regalan. Pero se lo regalan al que está sano, al que tiene 20 años, al que está súper sano, al que hace mucha actividad física, al que come bien, al que puede comer lo que quiera en realidad, porque está súper sano. Y se lo regalan a esta persona. La única vacuna que podría aliviar el dolor de esta enfermedad será a alguien que no la necesita. ¿Cómo la tomaría esta persona? Es como que, bueno, me la diste, gracias. No le daría el valor. Y si se la das a una persona que sí la necesita, que realmente cambiaría su vida, Estaría eternamente agradecido. eternamente agradecido, ¿no? Cuando nosotros repetimos regalo inmerecido, ¿no? Cuando nosotros repetimos gracia, está como, no sé si decir que está desgastado, ¿no? Porque lo dijiste vos, Jessy, sino es porque todos pensamos en eso. Está como desgastado. Y yo quiero que nosotros nos concentremos para sacarle ese desgaste. Vamos a ver la realidad a la luz de la Biblia, qué es lo que la Biblia dice, no solo por la gracia, sino por qué cobra sentido la gracia en el ser humano. No digo en el cristiano, sino en el ser humano, porque la gracia incluye a todos. Y lo primero que quiero hablar con vos es lo que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1, y es la condición verdadera del ser humano. Eso hay que prestarle mucha atención porque la condición verdadera del ser humano te va a dar... igual se habló la semana pasada, ahora vamos a profundizarlo más. Dice así, muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios 2, 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Qué me quiere decir esto la Biblia? La condición del ser humano es muertos en sus delitos y pecados. Pero no es eso de... ¿Cómo podría explicarlo? No es que te portaste mal y ahora tenés que ser castigado y por eso vos adquirís la muerte. No es de eso que se trata. Dice que cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos, significa que nosotros nacemos en una condición. Y esa condición es justamente la de muerto. Toda persona que nace va directamente a la muerte. Y eso es evidente en cada uno de nosotros. No somos eternamente niños, no somos eternamente jóvenes. El que tenía el pelo negro ahora empieza a tener canas. Aquel que antes no se cansaba ahora se está cansando. O sea, su cuerpo mismo, el físico, está demandando de que eso es una ley que es para todos, es universal para todo ser humano. Y uno hasta podría levantar su mano y decir, pero eso se ejerce también con los niños. Sí, porque muchas veces yo he escuchado que los niños son buenos, ¿no? Que son inocentes, los bebés. ¿Qué podemos decir de los bebés? ¿Son inocentes? ¿No son inocentes? ¿Están muertos en sus pecados y delitos también? Si no cometió nada, no hizo nada. Y no es de eso que se trata. Estamos hablando de qué?
de condición. Nacen en esa condición de pecado. Y a mí me vino haciendo esta reflexión, esta prédica, me vino una imagen cuando la estaba escribiendo sobre un dibujito, no sé si ustedes se acuerdan, a mí me gusta mucho el dibujito, perdón. Hay una García Ferré, es una persona que siempre hace películas y historias y más cosas, argentino, y él hace un montón de fábulas, y en esas fábulas hay algunos que impactan las vidas creo que de mi generación, no sé si la nueva verá esos dibujitos, no sé qué verán hoy en día, creo que no ven dibujitos, pero García Ferré hizo algo que a mí me marcó de cierta forma, que me vino esto a la mente. No sé si se acuerdan de Trapito. Ahí veo cabecitas que hacen así y otras ¿qué es eso? Trapito, a los que hacen así y no saben, les voy a explicar qué es trapito, y a los que hacen así les voy a refrescar la memoria. Esta fábula, esta historia cuenta de un espantapájaro. El espantapájaro cobra vida, y cuando cobra vida se da cuenta de que falta algo en su ser, que en su vida falta algo, que está vacío, dice él. Entonces es amigo de un gorrión, y el gorrión dice, bueno, vamos a llevarte ante la sabiduría de la vida, ¿no? Y vamos, y el que lo representa creo que era un búho o algo así. Un búho, ¿no? Y entonces usan algo que es muy bueno, que lo ponen a Trapito en una balanza, con las dos, que se llama péndulo, ¿cómo se llama? ¿Sí? Entonces lo ponen a Trapito y dice, bueno, vamos a ver qué te falta, ¿no? En la balanza de la vida. Y tiene bochitas así como de arena que tienen un nombre. Por ejemplo, Trapito se pone de este lado y dice, vamos a ver si sos inteligente, si te falta inteligencia. Y le pone la bochita y Trapito lo levanta porque es inteligente. No precisa eso. Después vamos a ver si sos bondadoso. Si sos bueno con la gente. Y Trapito se pone de este lado y la bochita, y él siempre la termina bajando hasta que Trapito dice, a ver si tenés ilusiones. Y cuando Trapito se pone en la bochita de la ilusión lo levanta él, porque no tenía ilusión. Y de eso se trata toda la película, y él va buscando su ilusión, que lo personifica después el gorrioncito. Bien, toda esta vuelta hago para que podamos nosotros entender a través de esta comparación que cuando pongas a un bebé recién nacido, completamente parecido, inocente, lindo, bonito, mordible, besable, abrazable, ¿no? Porque a quién no le gusta abrazar a un bebé, ¿no? O jugar con un bebé. A todos nos gusta, porque es un bebé. Y ponemos a este bebé en esta misma balanza. Y vamos a ver si tiene inteligencia, y pones la bochita y el bebé la va a bajar, porque tiene inteligencia en desarrollo. Y si pones un montón de bochitas de otras cosas, va siempre a bajarlos, porque es un ser humano que está en crecimiento. Pero cuando pongas la bochita de la justicia y de la bondad, la bochita, por más chica que sea, va a levantar al bebé, porque eso es lo que no va a tener por naturaleza. En su naturaleza no está ser bueno. Si ustedes se dan cuenta, cuando vos a un niño le enseñás, no le enseñás las cosas malas, le enseñás ¿qué? Las cosas buenas. Porque parece que lo malo lo tiene demasiado arraigado, ¿no? Demasiado pegado lo tiene a lo malo, que cuesta sacarle lo malo. Pero el bebé, el ser humano, ya es malo. Su condición es malo. Pero no porque él quiera ser malo, sino que hay algo en la historia que se llama pecado, que entró en el ser humano. Y eso destrozó la obra de Dios. El pecado lleva a que el ser humano sea malo, de que no sea bueno, de que no sea justo, de que no tenga justicia en sí mismo. No la tiene, no la posee. El pecado arruinó a la creación de Dios. Ustedes hagan esta imagen, me acuerdo de los que empezaron a hacer el seminario. Yo empecé a hacer el seminario acá y paso el dato a los que vean el video. Hay seminario para los que quieran online. Entonces, yo cuando empecé el seminario, empecé con lo que sería el Antiguo Testamento, y en ese Antiguo Testamento empezamos a estudiar la creación de Dios. Y lo que es más interesante es de la manera en que Dios encara esta creación. ¿Y cómo la encara? Dice Dios que empieza a crear como un retrato. ¿Por qué como un retrato? Porque empieza por los fondos, por lo más lejano. Él empieza por el universo, él empieza a hacer las estrellas y después va como achicando
achicando. Y después ordena el planeta, hace un huerto, lo llena de animales, de fauna, de flora. Y después, la última pincelada de este artista, ¿cuál es? ¿La frutilla de la torta? ¿Ahí? ¿Qué es lo que hace por último? ¿Eh? Hace al ser humano. La frutilla de la torta de la obra de Dios en realidad cobra sentido cuando recién hace al ser humano. En Efesios dice que nosotros somos obra de arte, la obra de arte de Dios. Y el pecado vino a destrozar la obra de arte de Dios y convierte al ser humano tan bueno, tan especial, tan único, tan deseado para Dios. Convierte el pecado en algo que se autodestruye, en algo malo, en algo perverso, en algo que no tiene justicia en sí mismo, que solamente piensa en cosas egoístas y se va destruyendo. ¿Van acompañando la realidad de este ser humano? Somos nosotros. Es el ser humano. El ser humano en sí es así. Romanos 3:10, 18 dice así: no hay uno solo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado hizo añicos, destrozó al ser humano. La obra de Dios destrozada a causa del pecado. Esa es la realidad del hombre. Lo destruyó completamente. Y el ser humano es muy bueno autodestruyéndose. Todo lo que va creando el ser humano es para destruirse o destruir al prójimo. Y eso es muy evidente. Las drogas, ¿quién las creó? Y si nosotros empezamos a averiguar por egoísmo, ¿no?, por avaricia, el ser humano no le importa si destruye al otro, si se termina muriendo, él quiere más dinero, él quiere venderle al joven, al anciano, al niño, no le interesa, él quiere dinero a través de las drogas. Y si él las empieza a consumir, se empieza a destruir a sí mismo. Empieza a matar su propio cuerpo, sus neuronas. ¿Alguien habló con una persona que ha consumido por años? Es triste. Porque no tiene las mismas reacciones que una persona que nunca las consumió. El hombre crea armas para matar al prójimo, con la excusa de que después se quiere defender. Hiroshima y Nagasaki son testigos de una masacre total. Crearon una bomba, sí, capaz de destruir ciudades. Sí, la van creando. El hombre está preocupado en esas cosas. Y si nosotros vemos a través de la historia, pueblos nativos fueron exterminados en nombre de la colonización. Qué héroes, ¿no? Y después dicen, no, mirá, qué héroes. Exterminaron, sí, mirá. Exterminaron seres humanos, nativos, que eran de ahí, eran nativos de las regiones. Y fueron exterminados. ¿A causa de qué? De egoísmo, de maldad, en busca de petróleo, en busca de oro, en busca de plata, para un montón de cosas egoístas. Y esa es la realidad del ser humano en el pecado. Vamos yendo por el hilo de cuál es la realidad del ser humano, de cómo es el hombre en el pecado, de cómo es el ser humano inmerso en el pecado, cómo el pecado ha destruido completamente la imagen de Dios que Dios había hecho en el ser humano, perfecto, ¿no? Dios se complacía en el ser humano. Iba todas las tardes a hablar con Adán o Eva, hasta que el pecado entró y destruyó completamente esa imagen. Siguen, vamos, para adelante, ¿están aburridos? Están todos calladitos ahí. Me gusta el silencio, que parece que prestan atención, ¿no? Ahora, esta es la realidad del ser humano dentro del pecado. Esta es la realidad del ser humano que ha adquirido por los siglos de los siglos. La herencia que tiene el ser humano
a causa del pecado original y de la muerte que viene arrastrando. Todas las enfermedades, la muerte que viene arrastrando el ser humano en sí mismo es por causa del pecado. Todo ser que nace, su fin ya está dictaminado. La Biblia lo dice. La paga del pecado es muerte. Todo se está terminando. Si nosotros empezamos a ver, el universo se está apagando. Todo ha sido afectado por el ser humano. Todo. Toda la creación ha sido afectado por el pecado. ¿Y cuál es la posición de Dios? Punto número 2. Ante esto. ¿Cuál es la posición de Dios para con este hombre malo? Para con este hombre que es perverso, que está inmerso en el pecado. ¿Cuál es su posición? Y acá es bastante interesante. Porque uno se espera, mi amado Dios ahí va a salvar al ser humano. La Biblia dice esto, en Romanos 1:18, dice, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. O sea, la ira de Dios, la ira, eso que a Dios le hace enojar, el pecado que destruye al ser humano, que se autodestruye y que mata al prójimo, lo hace airar y se derrama sobre toda impiedad, dice la Biblia en Romanos. Pruebas, sí. Noé. Dios dice que la maldad del ser humano subió hasta los ojos de Dios. Y Dios envió que agua, muchísima agua, y destruyó toda la tierra y toda la vida, menos un arca, que fue lo que preservó. ¿Pero qué preservó ahí? Personas que pecadoras. Porque cuando empezaron a otra vez repoblar la tierra, ¿sabes qué pasó? Mucha maldad otra vez. Es como un círculo vicioso. Entonces, cuando hay demasiada maldad, ¿qué hace Dios? Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Envía fuego, ¿sí? Destruye. ¿Por qué? Por la maldad que había. Era tanto lo que a Dios le molestaba que Él destruye. Destruye Sodoma y Gomorra. Él mismo destruye. Y así podemos nosotros seguir enumerando. Egipto fue diezmado a través de las 10 plagas. En Egipto, no, si no estaban los israelitas, ellos eran los únicos que creían en Dios, en el Dios viviente. Después los egipcios creían en un montón de otros dioses, en un montón de otras cosas, en los magos, en la magia. Y hasta mismo Dios usó al pueblo de Israel para exterminar a otros pueblos idólatras. Elías mismo fue quien empuñó la espada para matar a los sacerdotes, a aquellos profetas de Baal. Entonces, todas estas cosas nos dan una imagen de que la ira de Dios literalmente se derrama sobre la impiedad. Se derrama. ¿Sí? Vamos siguiendo. En Efesios 2:3 dice así: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, o sea, como las personas malas, perversas, terribles, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, que ya escuchamos recién. El deseo pecaminoso es aquel egoísta que, bueno, te importa el prójimo y hasta lo puedes incluso matar y no te va a interesar. Como dijo una vez Pastor Lima, me parece que decía: no se sorprendan si yo, al dejar los caminos de Cristo, al próximo día me vuelvo un asesino. Es mi naturaleza. Es la naturaleza del ser humano. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, y hacemos un énfasis en esto, en éramos por naturaleza, o sea, naciste, entonces, como naciste pecador, entonces ya tenés el gran premio de la ira de Dios contra vos. Porque lo dice la Biblia, acá lo dicen, éramos por naturaleza, o sea, está en vos, sos pecador. Entonces Dios está, ¿qué? ¿Airado contra quién? ¿Y por qué la naturaleza de Dios está tan en contra? En la Biblia dice así. Hay un dicho que me acuerdo, un dicho que le decía hoy a Sebi cuando veníamos. Hay un dicho bastante popular, ¿no? Dios, ¿cómo era? Dios ama al pecador, pero odia el pecado, ¿no?
Así era, ¿no? El dicho. Vamos a ponerlo a la luz de la Biblia. Aborrece, ¿no? Dice así. Vamos a ver. Porque dice, la idea es esta, de que el hombre pecador es amado, pero Dios odia al pecado, ¿no? Esa es la lógica. Salmo 7:11 dice así: Dios es un juez justo. Continúa. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Es como que esa frase quedó un poco desorbitada entonces, ¿no? Y acá vamos a prestarle un poquito de atención. Yo me tomé la libertad de ver cuántas veces en la Biblia dice, bueno, googleé en realidad, cuántas veces se lo nombra a Dios como santo, y dice que más de 76 veces en la Biblia habla de la santidad del nombre de Dios o en sí mismo y de Él como juez. Y los ángeles en Apocalipsis dice que Él es, capítulo 4, ¿no? Los últimos versículos dice que Él es santo, santo, santo. Y lo encontramos varias veces así, ¿no? Diciendo santo, santo, santo. Y eso me llamó muchísimo la atención. Vamos desde el comienzo para saber el final. ¿Por qué Dios está tan airado contra el hombre pecador? ¿Por qué la naturaleza de Dios está tan en contra de la naturaleza del hombre? Y estas dos frases son espectaculares para esta explicación. Dice así, que Dios es un juez que es justo. ¿Qué significa que es justo? De que Él va a cumplir lo que promete, ¿no? Aquel que va en contra de la ley debe pagar. Aquel que roba debe pagar. Aquel que hurta tiene que ir ¿dónde? Preso o tiene que ser juzgado. Y Dios no solamente es un Dios justo, sino que Él es 3 veces santo, o sea que está por demasiado, muy encima, no sé ni cómo decirlo, está por muy arriba del pecado, del hombre pecador, de la injusticia. Dios es tan justo que está muy por encima de la injusticia, tanto de que su naturaleza aborrece la naturaleza de aquel que va en contra de Él. Y su santidad está en completo, no voy a decir guerra ni pelea, porque no hay quien pueda estar en contra de Dios, pero vamos a decir, está completamente en contra de la naturaleza del ser humano. Entonces, aquel que ha nacido ser humano, penosamente, la naturaleza completa de Dios, su ira está contra él. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad. No lo dice Tei, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Entonces, en su santidad, Dios que no soporta, Él tiene que juzgar. Y cuando juzga, y para juzgar con justicia, tiene que juzgar al pecador. Y aquel que peca debe pagar. Y Él dice que paga ¿con qué? Con la vida. Debe ser eliminado. Es una relación muy simple, es como matemático. Supongamos que la oscuridad es el pecado y Dios es la luz. Prende la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Es eso lo que pasa. Prendes la luz y la oscuridad termina, se elimina, no está más. No está más. Y si nosotros vamos en la Biblia, dice así de que cuando venga Jesucristo, su propia gloria va a eliminar, o sea, la luz que emite Jesucristo es lo que va a eliminar ¿a qué? Al pecado, a Satanás, a la muerte. Eso es lo que va a eliminar. La propia luz que destella a Jesucristo va a eliminarlo. Su santidad, su gloria, su resplandor. ¿Por qué? Porque no pueden cohabitar, no pueden estar juntos. ¿Se entiende? La posición de Dios es terrible, porque Dios es un Dios justo. Es un juez que va a juzgar, así como dijo Sebi hoy en el versículo que leyó, que Él va a juzgar a cada uno. Va a juzgar. Es un Dios que va a juzgar. ¿Amén? Están todos como uy, qué mal, ¿no? Ay, dejé mi celular atrás. No. Tengo algunos versículos, pero hay un versículo súper largo que quería leerlo desde el celular, pero bueno, no lo voy a leer desde el celular. Así que bueno. Entonces, el pecado destruyó completamente al ser humano, ¿sí?
lo destituyó literalmente de la gloria de Dios. Y acá nosotros vemos... No, tranqui. Y acá nosotros podemos ver cuál es la actitud de Dios contra este pecado que ha destruido la imagen, la obra de arte que Él ha hecho. Entonces, vos imagínate que vos hiciste algo hermoso, algo lindo, y algo te lo desfigura. ¿Qué vas a hacer con eso que te lo desfigura? ¿No te va a irar? ¿No te va a enojar? ¿No vas a estar en contra de eso? Entonces, cuando usamos un poquito la lógica, es lógico eso, es lógico. Dice Romanos 1:18, continúa diciendo así, ¿no? Dice que con su maldad obstruyen la verdad. Y ahí hace una mención, pero larguísima, de la maldad del ser humano, cómo el ser humano abandona a Dios, cómo el ser humano lo que hace es réplica del ser humano, ¿no? Hace estatuas, hace ídolos, y no respeta a Dios y no lo adora por lo que Dios ha hecho, y no lo reconoce como Dios. El ser humano no reconoce quién es Dios. Y vos te pones a pensar, no, pero viste que hay un montón de cosas que no prueban la existencia de Dios, y va uno y refuta, no, pero ¿cómo vos entonces? Entonces decime ¿cómo decís entonces que Dios no existe? Y están esos debates, ¿viste? Y yo me voy más a la prueba, a la prueba que sí es, en lugar de una discusión. Y la ciencia aprueba la existencia de Dios, por más que Él sea espíritu. Y en Romanos dice que las cosas visibles dan prueba del eterno poder de Dios, de su deidad y su eterno poder y su eternidad. O sea que todas las cosas visibles que Dios ha creado dan prueba de que Él existe, porque hay alguien inteligente por detrás que ha creado todas estas cosas. Y cuando el ser humano se obstina, empieza a buscar sus propios razonamientos. Y Dios en Romanos justamente dice eso: se han cerrado en sus necios conocimientos y creen saberlo, pero no saben nada en realidad. ¿Y cómo yo entonces puedo probar de que Dios existe? A través de la ciencia. ¿Y cómo hago eso? Yendo a la Biblia, porque la Biblia, o casualidad, es el libro más antiguo que se ha escrito. Y de eso no hay cómo esquivarle, porque eso es cierto. Cuando yo leo Isaías 40:22, dice así, en Reina Valera 1960. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién le dijo a Isaías que la tierra era redondita? Porque todos como que pensamos, no, pero viste que la Tierra es un círculo desde 1492, cuando fue Colón, pero se sabía mucho antes eso, de que la Tierra era redonda. Pero ¿cómo sabía Isaías? Isaías fue escrito en el año 700, pero Pitágoras dio su teoría de que la Tierra también era redonda en el año 400. Dio una teoría, supuso que la Tierra era redonda, supuso que haciendo ciertas medidas, ¿no? Si alguien quiere después buscar y averiguar, es bastante extenso. Hizo un cálculo, hizo una teoría y Pitágoras dijo, no, para mí que es redonda. Pero él lo hizo en el año 400. O sea que 300 años antes Isaías ya escribió de esto, de que la Tierra era... Entonces la Biblia afirma que a la ciencia, ¿no? Sin pruebas. Pero ¿quién está por detrás de la Biblia? En la Biblia dice que fue escrita que con inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dios estaba diciendo a Isaías qué escribir. Y algo que a mí me fascina, esto sí les invito a que lean, es Job. A mí me encanta Job. Pero me gusta muchísimo Job. ¿Por qué? En el capítulo 38 Dios le responde a Job. Porque Job viene y le reclama un montón de cosas a Dios. Y entonces Dios es como que, bueno, ahora agárrate. Porque ahora voy a preguntar yo. A ver si vos me podés responder. Y empieza una tras otra. Y cuando le dice Dios a Job, le dice así, ya empieza así más o menos. ¿Acaso estabas vos cuando yo fundé a la tierra o le puse sus cimientos? Y vos decís, ¿cuáles cimientos? Si la tierra está como flotando, ¿no? En el universo. Está diciendo que es completamente superior y que Él la está manteniendo a la tierra. Y no solamente eso. Y Él dice, ¿dónde estabas vos cuando yo erguía las montañas? Cuando le dije al mar que ahí se detuviese. A las olas caprichosas, dice Él, que ahí se detengan. Y le puse límite a los océanos, dice. ¿A dónde estabas vos? Y encima después es y como irónico. Ah, seguramente que en todas esas cosas vos ya habías existido, ¿no? Le dice. Ah, seguramente que vos lo sabes todo. Y después, la frutillita de la torta, que es la parte que a mí me gusta, es Job 38:22.
Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Está como raro eso, ¿no? Como, tesoros de la nieve. ¿Cayó oro ahí? Wilson Buckley tomó la primera foto de los copos de nieve en 1885. Job fue escrito, no se sabe por quién, se supone que fue por Moisés. Si fue por Moisés fue en el año 1400, me parece, o si no, antes de Cristo, claro, o si no, si fue por Salomón, fue en el año 950. O sea, año lejísimo. ¿Por qué lo di este dato de Wilson Buckley? Él pudo fotografiar a través de un microscopio la belleza del copo de nieve. ¿Por qué? Pasa así. La gotita de agua pasa por un sector en donde hay mucho frío y empieza a congelarse. Pero no solamente se congela, porque si no sería un trozo de hielo muy ordinario. Se hace cristal de hielo. Y al formarse ese cristal de hielo empieza a expandirse y a hacer unos ángulos simétricos completamente perfectos. Y ninguno es igual que el otro. O sea que los cientos de miles de millones de copos de nieve son todos diferentes, simétricos y todos hermosos. Y Dios le pregunta a Job, vos tendrías que saber eso entonces, ya que tanto reclamás. Y la ciencia, cuando yo empiezo a leer la Biblia, me está diciendo que hay un Dios sabio, que es un Dios que lo sabe todo. Es un Dios que ha creado todas las cosas, que hizo al ser humano. Y el ser humano no da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está destruido y corrompido por el pecado. El pecado no le deja ver más allá de sus propios intereses. ¿Se dan cuenta lo terrible que es el pecado para el ser humano? El estado real del ser humano es ese. Autodestrucción. Una mente completamente cerrada. Por más que la ciencia le muestre que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, no lo pueden ver, no lo saben ver. Y por eso es que la ira de Dios, dice que, se derrama contra toda esa impiedad, contra todas esas personas que niegan la existencia de Dios, siendo Él quien los creó, el ser humano que lo niega, mientras que toda la otra creación da aprobación. ¿Por qué? Porque por medio de las cosas creadas uno puede comprobar de que hay un ser inteligente por detrás. Porque es un mundo completamente perfecto, autosustentable, perfecto en sí mismo, pero ahora corrompido por el pecado y se autodestruye también. El pecado es terrible. Por eso Dios está airado contra la persona que no solamente su naturaleza es pecaminosa, sino que comete el pecado y se jacta de eso. Buenas noticias, por fin, ¿no? Las buenas noticias. Jesucristo es el eje de la gracia. ¿Por qué te hablé de todo esto? Así como dije en el principio, no es por casualidad que hablé justamente de un antídoto para alguien que está enfermo. Es imposible valorar o darle el valor verdadero a algo que te dan si es que vos no lo estabas necesitando. Hace 3 meses, ¿no? Que estamos haciendo natación. Ahí pasa, hacemos natación. Casi 3 meses. Bueno, yo estoy tratando de no morir ahogado. Ahora floto, festejemos. Sí, un hombre temeroso del agua, estaba ahí siempre en lo menos profundo. Y de a poquito uno va queriendo. Y en la piletita en donde yo estoy, piletita digo yo, porque después vemos la otra que es enorme. En la pileta donde yo practico natación, o intento no ahogarme, es más o menos 12 metros tiene. Y en esos 12 metros aprendí a nadar en crawl, ahí pateando, ahí braceando ahí. Y lo malo es que yo voy y vengo, pero sin hacer respiración. ¿Por qué? Porque respiración es completamente técnico. Porque ahí vas a natación, te enseñan completamente algo técnico. Y en la técnica tenés que vos correr la cabeza por un costado, tenés que vos adquirir el oxígeno por la boca, y cuando vas hacia abajo es con la nariz vas soltando. No me sale, trago agua, y los 2 litros, 3 litros, 4 litros diarios los completo ahí.
Y es feo. Entonces, ¿qué pasó? Hago resistencia. Entonces voy hasta el fondo, 12 metros con crawl, descanso un ratito ahí, apoyado, y después vuelvo otra vez. Y así, voy y vengo. Descanso acá, tomo aire, voy allá, descanso ahí, tomo aire y vengo. Ahora la profesora, ¿por qué digo esto? La profesora esta semana dijo, bueno muchachos, vamos a hacerlo, vamos con crawl, vamos allá, pero no van a descansar, van a venir directamente para acá. Los tipos que respiran, genial, porque van, respiran y vuelven, respiran. Bueno, ¿y yo cómo hago? Porque yo tengo que ir, respirar y volver y respirar. Pero son 12 metros y 12 metros, no voy a alcanzar. La primera vez, resistencia pura. Bordón me habré quedado. Y en la segunda vez ya estaba desgastado y cansado. Me fui hasta la parte honda, llegué hasta ahí, cuando quise volver ya no me dio mala fuerza, parece que me hundía. Y al parecer manoteé a uno, por suerte me llevo bien con ese. Manoteé a uno, a mi salvador. Y fue como una reacción de reflejo más que otra cosa, porque ya faltaba el aire. Lo agarré y ahí me levanté y nos reímos un rato, qué sé yo, y bueno, yo sigo lo mío. Te traigo este ejemplo para que, cuando digo que Jesucristo es el eje de la gracia, Jesucristo es más que el aire que uno necesitaba. Cuando vos entendés que tu estado es de muerte y la ira de Dios va a ser derramada sobre vos, y no tenés otra opción más que agarrarte a Jesucristo para poder vivir, entonces ahí vas entendiendo cuál es ese regalo. No merecíamos la vida. No la merecíamos. En Efesios 2, 4, 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos, la palabra, muertos en pecados. El muerto no puede hacer nada. El muerto se ahoga, se va hasta el fondo. Por gracia que ustedes han sido salvados. O sea, por la misericordia de Dios, por la gracia, ese regalo que vos no merecías. Por eso nosotros debemos valorar. Debemos valorar esta gracia, porque nosotros no la merecíamos. ¿Qué era lo que merecíamos nosotros? Muerte. ¿Qué era lo que merecíamos nosotros? Castigo. ¿Qué merecíamos nosotros? Que por mi naturaleza Dios me fulmine. Pero Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Vino a tomar mi lugar. En la cruz. Él vino a tomar mi lugar. ¿Hubo un castigo? Sí, hay un castigo. ¿Qué dijimos recién? Que Dios es santo. Y no solamente santo, es 3 veces santo. Y es un juez justo. Y Él va a juzgar al pecado. Él va a juzgar al pecador. Y lo juzgó. Dios juzgó. Y su ira fue derramada, pero no sobre vos y sobre mí. ¿Sabés sobre quién? Sobre Jesucristo. El Padre mata al Hijo. Dios mata a Cristo. Su ira fue derramada sobre el Hijo, sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que vos y yo que podamos tener un camino, una opción, una respirada. ¿Por qué hablo hice esa comparación? Porque cuando no te queda otra, vas a agarrar el primer brazo que veas. La primera oportunidad de poder tomar aire la vas a agarrar, vas a tomarla. No importa quién sea, si lo conocías o no lo conocías. Era la mano que estaba más cerca. Y de eso se trata la gracia de Jesucristo. Porque no teníamos 2 caminos. Están los que dicen, no, hay 2 caminos, a la muerte o a la vida. Te voy a decir una cosa. Muerto ya estabas. Entonces se abrió un solo camino. ¿Sabes cuál es ese camino? El camino del regalo que te da Cristo. Entonces, así como alguien que necesita aire, no te da para elegir. Yo acepto. Me parece que voy a pensarlo. Cuando entendés tu realidad, no lo vas a pensar 2 veces. Vas a agarrarte con las 2 manos. Vas a abrazar la gracia de Jesucristo. Porque es el regalo que Él te está dando. Para que vuelvas a vivir. Para que tengas vida en Él. Para que tengas una oportunidad en Él. Dice que Él nos salva por su gracia. Dice que Dios en su amor, Dios ama. Dios te ama. Y no porque nosotros valgamos algo. Es interesante, la vez pasada, no sé quién me había preguntado de qué raza era mi perra. Y mi perra no es de raza. Y uno lo ve así, ¿viste? No, me parece que es medio tirando a un pitbull con mezcla de, no sé, ¿viste? Cualquier raza copada que se te ocurre, ¿viste? No, pero es cierto, cuando era chiquitita, decimos, no, me parece que es medio labrador porque es negro.
Descubrimos que es un poquito de terrier, porque tiene bigotito. Pero... Y es interesante porque es muy gracioso. Porque nosotros mimamos bastante a nuestra perra. Nosotros la tenemos bastante bien a la perra, la mimamos, nos encanta estar con la perra, nos da felicidad. Es un integrante en la familia. Pero cuando vino uno y me dijo, ¿pero de qué raza es? Y yo digo, eso importa. Eso importa cuando... ¿no? Cuando uno lo cría desde chiquito. Yo me acuerdo, cuando yo le decía a Lili, tenemos que sacar una foto con la perra en la panza. Ahora es enorme la perra porque cuando ella, el primer día que vino, ella durmió en mi panza, acá, chiquitito, una pelotita así era. Y vamos a hacer como esas fotos que después de grande, ella ahora no da, porque es muy grandota. Lo importante que es, vos fíjate, que muchas personas valorizan que, por ejemplo, un perro, si es un caniche, tiene un valor. No, hay que venderlo caro, ¿por qué? Porque es una, ¿cómo se llama la raza? Es un bulldog francés. Qué caro que es eso. ¿Y tu perro entonces cuánto vale? No, mi perro que no es de raza. ¿Cuánto vale mi perro? No tiene valor. No te puedo dar un valor así monetario. ¿Cómo te voy a dar eso? No puedo. Pero vale algo, muchísimo. ¿Cuánto? Precio en plata no tiene. Es mi perro. ¿Necesita raza? No necesita raza. ¿Necesita ser muy lindo? No necesita ser muy lindo. Y cuando Cristo muere por nosotros, el valor que nosotros nos da Cristo es por su sangre. No es porque seamos de raza, porque nosotros íbamos a merecer, porque nosotros hicimos algo para que seamos aceptos. Él nos recibió y nos hizo parte de su familia porque Él nos amó. Y eso es un regalo que nosotros no merecíamos. Dios nos acepta porque Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Dios derramó sí su ira. Pero ahora el valor que vos tenés ya no es más de un hombre pobre, pecador, autodestructivo. Porque ahora tenés una naturaleza que es de Cristo. Porque Él que te amó y te da su valor, el valor propio de Él. Vales demasiado. Vales la sangre de Cristo Jesús. Eso es gracia. ¿Quién merecía? ¿Quién hizo algo? Si desde el nacimiento tendríamos que ser condenados. Ahora, porque Él es bueno, como dice acá, por su amor y en Cristo a nosotros nos regala la salvación. O sea que a nosotros ahora Dios nos libra ¿de qué? Del pecado. De ese pecado que a vos te llevaba a la muerte. De eso te está librando Dios. Del pecado que a vos te dominaba, que te hacía autodestructivo, que hacía que vos te estés en contra de Dios, que no querías comprender a Dios, que no querías aceptar la voluntad de Dios. Ese pecado, Dios, lo destruye y da una nueva naturaleza para que vos tengas ahora la decisión de abrazar a Jesucristo. Y no solamente eso. Ahora que es la parte de que no te juzga y por medio de su gracia Él te acepta, Él soluciona ese problemita acá, pero también soluciona en la eternidad. Porque en la eternidad Él nos libra completamente del pecado. Si nosotros resucitábamos y volvíamos a ser pecadores, no había sentido. Era el arca de Noé. Otra vez volver a lo mismo, ¿no? Era la familia de Lot, otra vez volver a lo mismo. No, parece una ronda que nunca termina. Cada vez que hay pecado, hay muerte. Cada vez que el pecado está ahí, hay muerte. Todo el ser humano que nació está en pecado y muere. Hay muerte, pero Jesús vino a darnos solución eterna, porque nos da vida espiritual en Él. A través de su gracia, a través de su muerte, Él nos da vida eterna. Y Él soluciona el pecado, porque en la eternidad en la que nosotros vamos a resucitar junto con Cristo, el pecado ya no va a estar más. Como dijimos al principio, la gloria de Jesús, la luz que va a emanar de Él, va a eliminar al pecado. El pecado no va a coexistir con Jesucristo. Prendes la luz, se va la oscuridad. Viene Jesús, se va el pecado. O sea que la naturaleza pecaminosa se ha terminado. Y eso no lo merecíamos, nunca lo íbamos a merecer. Y el valor que Dios nos da es por medio de Cristo Jesús.
Él se dio para que vos tengas este valor. Entonces vos valés mucho, valés demasiado, valés la sangre de Cristo. Y tu prójimo vale la sangre de Cristo. Y aquellas personas que aún no conocen a Cristo, ¿saben qué? Valen lo mismo. Por eso tenés que decirle, ¿sabes qué? Vos sos salvo. Cree en Cristo porque Él ya te liberó de la muerte eterna. Sí, la muerte física va a venir, claro. La muerte física va a venir. Pero ¿qué importa? Si en la eternidad ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más pecado que a vos te va a condenar. Y de eso se trata la gracia de Jesucristo. Hermanos, quise traer todo este panorama para que entendamos de dónde Dios nos sacó. Para que nosotros podamos valorar y alegrarnos en la gracia de Jesús. Ahora, ¿cuál debe ser mi comportamiento? Vivir alegre. O sea, fuiste salvado. Tenés que tener alegría. ¿Viste cuando vos, parece que estamos acá, el grupo de alabanza, ¿no? Vamos a cantar a Jesús. Vamos a cantar a Jesús. Tenemos que ser como Marina, ¿no? Alegre siempre. Cuando cada uno expresa su alegría, ¿no? Pero cuando vos obtenés eso que necesitabas, no solamente lo que querías, sino lo que necesitabas, ¿cuánto va a ser la alegría? Cuando conseguís a Cristo, tu antídoto contra la muerte, ¿qué es lo que cómo vas a comportarte? ¿Vas a tener alegría o no vas a tener alegría? Más vale que sí, claro que sí. Voy a tener alegría, voy a tener gozo, voy a compartir esta noticia. Porque no es solamente para mí, es para el mundo entero. Porque Cristo dice que, en la Biblia dice que Él se dio por cada uno de nosotros. Por cada uno. ¿Lo merecíamos? No, para nada. No lo merecíamos. Y ahí sí, cobra sentido. Regalo inmerecido. Porque sé todo el arrastre que viene. Todo lo que Dios ha hecho por mí. Todo lo que la historia ha arrastrado para que yo sepa de que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, por sobre todo un Dios de gracia. Que a vos y a mí nos regaló algo, una posición ante Él. Y ¿sabes qué? Vamos a estar en los cielos y vamos tal vez a acordarnos o tal vez no. Pero eso sí, vamos a estar con Él. ¿Algo que merecías? No. ¿Pero algo que vamos a tener? Sí, porque Él lo prometió. ¿Amén? Te convido a que te pongas en pie.